Dígame, doctor. Guido, ¿cómo estás? Uno cree que bien. Sí, el espíritu está bien. Qué bueno, ¿Cómo gracias. anda todo por allá? ¿Cómo Eh, está Santiago? Santiago está en COVID. Hay un Oye, qué vaina aumento, esa, ¿eh? sí, hay un aumento en los casos, eh, al igual que, por ¿Por ejemplo, en La qué? Vega. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido una, un trato riguroso como merece la pandemia. Lo primero es que un toque de queda, que no es lo mismo que cuarentena. Cuarentena es una cosa diferente. Cuarentena es que a usted le digan, durante 10 días usted va a estar confinado a su casa, usted no va a salir ni al patio, que fue lo que nosotros propusimos desde el inicio. 14 días de cuarentena, 24/7 y no se hizo. Sin embargo, la medida paliativa que el gobierno intentó utilizar fue el famoso toque de queda, que inició a las 8 de la noche primero. Después hicieron un cambio de 5 de la tarde hasta 6 de la mañana. Y ahora es de 7 de la mañana, de 7 de la noche, perdón, a 5 de la mañana. Y los domingos de 5 a 5. Eso ha sido insuficiente. Entonces, Ok. como consecuencia, nosotros tenemos un aumento de los casos. Pero ese aumento de los casos Ajá. son manipulados por las autoridades de salud, que un día te dicen hay Hay un 127 nuevos casos subregistro. y todos nos ponemos Hay contentos. un subregistro realmente. Sí, Hay un que es subregistro. paralelo, un subregistro que es paralelo, exacto, a lo que se publica. Y con eso le da oportunidad a ellos para poder jugar con los números. Señores, tenemos con Ok. nosotros, ya tenemos muchos compañeros aquí en Al la final de sala. la jornada de la ciudadanía la que pierde. La Sí, ciudadanía así está mismo es. fastidiada. Así es. Vamos Yo voy a a La iniciar Vega esta el miércoles. Ok. el miércoles. Dale para allá. Sí. Muy bien. Señores, como lo habíamos anunciado en las redes sociales, especialmente del Instagram, doctor Farrington, hemos iniciado una serie de conversatorios importantes para que todos ustedes se mantengan informados y sobre todo aquí el rol más importante es que usted sepa cómo se manejan las cosas, que usted sepa cómo muchas veces nos presentan algo que no es cierto y necesitamos tener los ojos bien abiertos. Recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos hablando de las campañas electorales en tiempos de pandemia con mi amigo Isaac Hernández directamente de España. En el día de hoy, como bien los anunciamos, mi amigo Guido Gómez Mazara, un abogado excelente y sobre todo un dirigente político de peso en cuanto a la credibilidad que tiene Guido en toda la población. Guido, muchas gracias por aceptar esta invitación de conversar con todos mis seguidores de este Ah, tema tan importante que es la democracia y la pandemia. cómo no. Primero, gracias. Siempre es justo apelar a los elementos de la modernidad, porque en el marco de una pandemia esto nos conecta. Y qué bueno que el siglo XXI nos permite eso. Y sobre todas las cosas, muchos de ustedes que sus horarios laborales han encontrado métodos excepcionales, porque hay que cuidarse, pero hay que producir también, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es un tema Así es. sumamente interesante. Mira, lo primero que yo quiero decirle a quienes están con nosotros es que la situación del COVID nos ha transformado la vida a todos. En el caso de los que son profesionales de la medicina, que es el caso tuyo, Farrington, mucha gente no percibe que ese fenómeno sanitario se ha transformado ya en una crisis de carácter económico.
Y la mejor forma de yo abordar el tema de la democracia, la participación, la pandemia, es haciendo una especie de introducción respecto de números. Y así comienzo diciendo, miren, en la República Dominicana, los hogares de ingresos bajos solo tienen posibilidad de preservarse sin insertarse en el aparato productivo una semana. Los de ingresos medios pueden estar fuera del aparato productivo 30 días. El COVID va por 2 meses y medio. Y todo el elemento de cuidado sanitario, de peligrosidad, de contagio, de riesgo, comienza a ser sustituido por un fenómeno que no es local, es mundial. Y es un tema de la recesión económica. Y una de las múltiples maneras de ver las consecuencias de ese fenómeno desde el punto de vista sanitario es estableciendo qué impacto puede tener en la vida de cada quien. Economías mucho más estables que la nuestra, con un ritmo de crecimiento, como la economía norteamericana. Las proyecciones más positivas hablan de un crecimiento de 1%. Pónganse a pensar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y que producto de la crisis sanitaria en la República Dominicana, los 3 elementos fundamentales que generan dólares no están activos. Zona franca, turismo. Y crecimiento. Hay otros indicadores positivos en el marco de esta crisis, porque por ejemplo, el precio del barril de petróleo en el mercado internacional descendió y el precio del oro en el mercado internacional subió. Ahora, esos ingresos nunca se compensan con el impacto que tiene, por ejemplo, la pérdida del sector remesa. El año pasado remesaron 7.500 millones de dólares. Ahora, ¿cómo eso nos va a afectar en el día a día? Porque dijimos, bueno, tenemos que aprender a vivir con el COVID hasta que no se encuentren soluciones médicas. Ahora, el efecto expansivo del COVID ha afectado la economía, pero el ritmo democrático del país. También. Yo quise comenzar por el tema económico porque eso siempre perturba. Por más simulación que hagamos los profesionales, es un tema de economía. ¿Cuál ha sido la solución que ha procurado el gobierno? Y yo no quiero hacer política ni nada que se parezca. Bueno, el gobierno ha establecido un mecanismo que se llama FASE, en principio, en el que establece una formalidad de compensación a todo el que esté tributando en el TSS. Yo no tengo que explicar a ustedes lo que es la tesorería de Claro, claro. Y le ha dicho, mira, si yo me llamo Juan Pérez y trabajo en Unión Médica en Santiago, y mis ingresos porque era asistente administrativo eran de 40,000 pesos, como Unión Médica cuotizaba por mi salario en la TSS y yo he sido excluido del mercado laboral, yo ahora tengo un techo de ingresos de 8.500 pesos. Eso representa, para que la gente entienda, el 30% de los ingresos. Y cuando tú ves que en la formalidad laboral el país se va a disparar sobre el 21% del desempleo formal, y el techo de ingresos de un ciudadano es solo el 30% respecto a lo que ingresaba, tú tienes un tema sanitario que se ha hecho una crisis económica y que va a generar algún nivel de explosividad en el país. Entonces yo digo que el COVID-19 es verdad que nos ha enseñado a ser mucho más solidarios, mucho más consecuentes, ver la vida de otra perspectiva, pero no ha impactado en la salud. ¿Cuántos de ustedes no han perdido amigos relacionados? Muchos. Pero ¿cuánto no ha impactado en el bolsillo? En un país donde no hay mucha cultura del ahorro. Y peor aún, ¿cómo eso se va a trasladar a un fenómeno de carácter social? En el país hay 2,4 millones de personas que viven en la informalidad. El que vive en la formalidad tiene dos características: bajo salario y baja calidad en el empleo. Entonces, frente a eso, yo no soy nada pesimista. Yo lo que quiero es que la gente comience a ver el carácter expansivo de un fenómeno que comenzó siendo sanitario, que afecta el bolsillo y que socialmente es una especie de bomba de tiempo. Eso afecta el modelo democrático. Eso transforma hasta el método de elecciones. Por ejemplo, en Singapur hoy están celebrando elecciones. Hoy. Sí. No estamos hablando, pero en Singapur hay elecciones.
El País Vasco va a elecciones y Corea del Sur celebró elecciones. Ahora, ¿cuál es el método de elecciones? Método de elecciones con un control sanitario. Y yo le digo a los dominicanos, que está en Montecristi, en Higüey, en Jamaní, en Samaná, que tiene toda una cultura electoral, viendo a la gente en la caravana, en las manifestaciones, en la mano a mano. Bueno, el COVID nos cambió la cultura electoral. Entonces, frente a eso, yo quería hacer ese tipo de introducción frente a ustedes para que iniciáramos un intercambio. Porque regularmente la gente nos percibe como, políticos van a hacer campaña. No, no, no. Yo pienso que el fenómeno hay que verlo de una perspectiva mucho más amplia, porque la coyuntura electoral va a pasar. Y quería hacer ese tipo de introducción. Ya, muy bien. A mí me parece, y lo he visto y lo he graficado en varias conferencias, que este fenómeno, como bien apuntas, inició siendo un fenómeno sanitario que ha ido escalando y en este momento yo creo que ya invade un poco los derechos fundamentales establecidos en la Constitución para los ciudadanos. Hace poco estuve participando en un panel y teníamos una compañera de panel, Cristina Botello, colombiana, constitucionalista, que establecía que los estados de excepción radicalizados pudieran convertirse en otra cosa. Ajá. Porque comienzan tocando derechos fundamentales. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Qué repercusiones tiene esta pandemia sobre esos derechos fundamentales? Ok. Yo te lo voy a traducir en el terreno de los hechos. La gente siempre acusa a uno de ser muy intelectual. Yo quiero ser lo más racional posible. Bueno, comienza a pensar que el marco constitucional de la República Dominicana habilita la facultad de que ciudadanos de la diáspora tengan derecho al voto. El punto de partida es que el derecho al voto es un derecho constitucional. Y que en la República Dominicana constitucionalmente tenemos una jurisdicción electoral que está fuera de las fronteras nacionales. O sea, el dominicano que está en Lleida, está en Madrid, en Barcelona, si está registrado en el padrón de la Junta Central Electoral, tiene derecho a votar. El dominicano que está en Camden, que es una frontera entre New Jersey y Filadelfia, tiene derecho a votar. Y Filadelfia. Entonces, cuando tú le dices, y yo estoy celebrando que, por ejemplo, hoy ya hicieron la proclama oficial, la Junta. Ajá. Sí. Ok, esa es la proclama oficial en demarcaciones donde la autoridad local le ha dicho, sí, no hay problema. Nueva York, New Jersey, Michigan, Boston, ahí no hay problema. Pero mira cómo el alegato que tú presentas de manera introductoria respecto de una constitucionalista colombiana es un elemento novedoso, pero que es una realidad. ¿Por qué? Porque el que está en Barcelona y las autoridades sanitarias han dicho que no hay posibilidad de que un evento como el de las elecciones nuestras genere la reunión de 1000 personas en una fila. Eso genera una perturbación sanitaria con una tendencia de que todo el que va ahí puede ser infectado. Ya hay una conculcación de derechos fundamentales. Entonces, mira cómo ese componente comienza a transitar en otra dirección. Me explico. Si yo mañana aspiro a ser congresista por la jurisdicción 3, que es la que Holanda, Suiza, Italia, España, ¿qué va a pasar con ese congresista de ultramar, como le llaman, que tiene un tiempo haciendo campaña, que ha convocado a su demarcación? ¿Qué va a pasar con ellos y cómo se le va a elegir? Esos son de los elementos que van a conducir a conculcación de derechos fundamentales. Y digo yo sin ánimo de fastidiar, porque aquí la gente que obstruye el proceso es muy creativa. Hablaron hasta de la interpretación del artículo 274 de la Constitución, diciendo de que, bueno, que había la posibilidad de extender el periodo. Y yo digo, Dios mío, un puerto loco. Afortunadamente esas locuras ya han sido superadas. Pero hubo gente que pensó en eso. Sin embargo, yo te quiero decir hoy que si yo aspiro a ser congresista por la circunscripción 3 en Madrid y el proceso eleccionario pasa y no me eligen, yo puedo reclamar un derecho de que fui conculcado. Derecho. Lo introduzco ahí porque mucha gente va a hacer fila para el Tribunal Constitucional. Sí.
Otra, ¿cuál solución práctica le vamos a buscar a la conculcación de ese derecho? Bueno, la Junta tiene su palabra. O sea, la Junta ha dicho, bueno, yo voy a hacer la proclama en el exterior y la voy a concentrar en demarcaciones donde las autoridades han dicho sí. Ok, y donde han dicho que no. Hay que buscar una salida a eso. Y ojalá la creatividad ayude. Y entonces, Guido, ¿qué se supone que debe hacer, por ejemplo, la Junta en ese caso de esos lugares donde hay cierto grado de dificultad para ejercer el voto? Bueno, donde hay dificultades, debería construir mecanismos alternativos que sean el resultado de un acuerdo entre los partidos. Por ejemplo, si la circunscripción 3, por una situación sanitaria, no puede votar, ¿verdad? Si en España no se puede votar y si en Italia ya, que todos los dominicanos con derecho a votar en España pueden hacerlo en Italia o en Suiza. ¿Cuál es el problema? Que tú estás generándole una carga financiera a ese ciudadano que en su proyecto de vida trabaja en una peluquería en Cuatro Caminos en Madrid, que es simpatizante de cualquier partido, pero no tiene los recursos para ir a Italia o para ir a Suiza. Pero yo pienso que la Junta tiene que trabajar en esos mecanismos de excepción, porque es verdad que todavía en España, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona, no hay posibilidad todavía de pensar a hoy, a lo mejor el 5 de julio sí, pero si al 5 de julio no hay posibilidad, crear esos mecanismos. Ya. Guido, ¿pudiera la pandemia provocar una inestabilidad política? ¿Pudiera? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. No desde el punto de vista de la conspiración y de la perturbación del orden público, no digo eso. Pero yo pienso que la pandemia de arrancada, la pandemia de arrancada está generando niveles de abstención. Mira por qué. Porque en los sectores bajos, las tendencias electorales son la aglomeración. No es lo mismo votar en Constanza que votar en Los Guandules. Obviamente. No es lo mismo votar en Arroyo Hondo que votar en Nivaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el factor aglomeración indirectamente impide la expresión mayoritaria de la gente, eso sí se torna un impedimento de la gobernanza, como dicen los españoles. Ahora, lo que a mí me preocupa es que los resultados electorales comparables con los niveles de abstención conduzcan a gobiernos sin la legitimidad democrática necesaria. Aquí en la década de los 80, 90, Balaguer ganaba con un 33 y un 34%. ¿Por qué? Sí. Porque iban tres grandes partidos, se dividía el mercado electoral, entonces había un gobierno de minorías. Y eso no es saludable. Mira por qué. Porque el país tiene pendientes temas que son fundamentales. En el orden social, económico, político. Y eso va a implicar un pacto, un consenso post elecciones, que si tú no incorporas la mayor cantidad de ciudadanos, de antemano tú lo vas a sacar de esa toma de decisiones. Yo te voy a poner un solo ejemplo. De eso, tú eres médico. Bueno, uno de los temas de discusión que hay en el país es sobre el incremento del presupuesto al sector salud. Al sector salud, efectivamente. La relación que hay de inversión mínima en América Latina al sector salud es por lo menos 4% del PIB. Aquí 1.7. Ajá. Porque la gente dice, bueno, el COVID nos impactó. No, el COVID también develó las falencias del sistema de salud del país. Porque no puede haber un sistema eficiente cuando no hay recursos, tan elemental como eso. Entonces, de antemano tú no puedes plantear la posibilidad de un consenso post elecciones para que todos los actores del país digan, sí, estamos de acuerdo con el 4% del PIB para el sector salud, por ejemplo, o el 3.5%, por ejemplo. Cuando tú excluyes una parte,
tú tienes ese problema. Por eso yo digo que la dificultad de la gobernanza va a estar circunscrita a esos aspectos. Sí, estuvimos revisando de acuerdo a los datos de la Junta y en las últimas elecciones hemos tenido una abstención casi de un 40%. Eso es Altísimo. mucho, eso es mucho. Entonces, Altísimo. si le sumamos, Guido, a eso, si le sumamos la pandemia y que la gente tiene miedo a contagiarse al ir a votar, yo pienso que la Junta desde ya debe establecer una estrategia para asegurar que la gente acuda a votar. Sí, lo que pasa es que ahí entra la malicia de la política. Porque la Junta es el órgano rector. Pero la actuación política no es un dechado de virtudes. En todas las actividades humanas hay una combinación de buena fe y de mala fe. Mala fe. Y la política es un terreno fértil para que la mala fe prevalezca, cosa que uno lamenta. No. Pero hay sectores políticos que sienten que a medida que se incrementa la abstención, ellos tienen mayor capacidad. Y el trabajo tiene que ser contrario. Hay que generar la suficiente conciencia cívica para que el distanciamiento social y la protección sanitaria garantice que la gente vote. Vuelvo al ejemplo de Corea del Sur. A finales de febrero, el segundo país en el mundo con mayor nivel de COVID. Se generaron los cordones sanitarios por 3 semanas y a finales de marzo votaron 70%. Sí. ¿Por qué en Singapur están votando? Porque tomaron las precauciones sanitarias. Ahora, cuando tú abres las compuertas de política sanitaria no del todo eficiente, al final de la jornada podrían generar, cerca de las elecciones, indicadores altos para asustar a la gente. Y de eso hay que cuidarse. De eso hay que cuidarse. Según los datos del Ministerio de Salud, estamos ya por encima de 15.000 contagiados. Yo estimo que ya al llegar el momento de las elecciones vamos a estar hablando de por encima de 25.000 contagios. 25.000 contagios. Eso es mucho. Eso es demasiado para la densidad poblacional que tenemos nosotros. Entonces, nos surge una pregunta de ahí. ¿Puede el gobierno utilizar esa crisis para aumentar o, mejor dicho, reforzar el control que hasta ahora tiene? Claro. Mira, la apuesta del gobierno está en 2 direcciones. El gobierno, en términos de su candidato, lo que ha hecho es que la pandemia, que no la crearon ellos, hay que ser serio, eso llegó. Pero la pandemia le creó una oportunidad política clientelar para, en medio de la crisis, colocar todos los recursos públicos al servicio de su candidato. En primer lugar. Y en segundo lugar, ellos están conscientes de que la única forma de hacer el candidato competitivo es, voy a usar una frase de mi barrio, asusando la posibilidad de que el nivel de abstención se dispare por el miedo al contagio. Léase. Generar las primeras horas de la fila en un sector donde votan masivamente. Ponte a pensar, en Nueva York hay 76 colegios electorales. Eso necesita como empleados de la Junta como 4.000. Imagínate que un miembro de un partido opositor tenga toda la intención de ir a votar y un miembro de un partido de gobierno que sabe que le van a dar duro a su candidato genere un mareo en la fila. ¿Cuál es la reacción natural de la gente? Yo me voy de aquí. Sí. O que vaya a Pekín, en Santiago, y a las 8:15 de la mañana genera un disturbio y busquen 4 ambulancias del 911 diciendo, ahí hay uno contagiado. Esos son los métodos y las técnicas no del todo decentes que se pueden utilizar. Pero yo no tengo duda de que el gobierno va a usar todo lo que esté a su alcance. Lo que acabas de decir parece como una serie, como una película, pero realmente el escenario, el caldo de cultivo está ahí para eso. Muchas veces esos escenarios se crean y la gente va a tener miedo, obviamente, va a temer hacer eso.
Por eso es nuestro miedo de el grado de abstención se dispare, vamos a decir. Sí. Con respecto a la política clientelar de la que tú apuntas, decíamos al inicio que el asesor político y experto en comunicación política, Isaac Hernández, en la semana pasada nos decía que hoy día la gente normalmente toma lo que tú le das, pero ya tiene una idea, ya tiene su decisión tomada de por quién va a votar y que muchas veces tú estás trabajando para otro, porque mientras tú intentas esforzarte por demostrar que tú puedes dar, ya la decisión en el ciudadano está tomada. Y entonces yo te voy a hablar de la jurisprudencia del clientelismo y la voluntad de cambio. Mira, tú y yo éramos unos niños. No es bueno hablar de edad. A los hombres no se puede hablar mucho de edad y a las mujeres también. Y menos de peso. Así es. Pero bueno, aquí la Cruzada del Amor fue un fenómeno de asistencialismo. Doña Edma era hermana Balaguer y los recursos públicos se canalizaban por ahí pretendiendo que los pobres fueran alcanzados por la mano social. Bueno, el punto más alto de la Cruzada del Amor fue entre el 74 y el 78 y la gente le votó en contra. En el año 86, aquí se pasó Inespre todo el tiempo de campaña distribuyendo queso, leche de la PL 480. PL es Public Law 48. O sea, 480, ley pública 480. Eran de unos excedentes que daba el gobierno norteamericano y se distribuían. Como nunca el Inespre dio queso, leche, y la gente le votó en contra. El PM. El PM fue entre el año 98 y 2000 y la gente le votó en contra. Por ejemplo, a mí me dieron una demarcación aquí en la capital, que es la circunscripción 3, para las municipales. Yo tengo una relación casi de hermandad con Carolina y me llamó medio, mira manito, tengo un problema aquí en la 3. En la 3 hay, para que tú tengas una idea, 207,000 lectores. 207,000 lectores. Gualey, Guachupita, 24 de abril, Capotillo, 27 de febrero, en Sánchez Payá. Yo no tengo que describirte el perfil social y el nivel de ingreso del 90% de los habitantes. Mira, Farito, yo hacía la campaña y en las nalgas mías, sí, de verdad, venía el asfaltado. O sea, yo estaba aquí, yo sentía el caliente del asfalto. Yo decía, pero es loco que estamos. Por ejemplo, los últimos 2 días, nosotros no podíamos mover, pero estaba técnicamente el activismo gubernamental impedido. Ahí fue que dieron funda del plan social, de todo. Sacamos 58.5. Una pela. Oye, la gente está decidida. Yo fui parte de un proceso de reelección donde la gente decidió no. Cuando te dicen no es no. Cuando te dicen sí es sí. Entonces, es verdad que el clientelismo y la capacidad del poder te puede quitar 2 o 3 puntos. Pero olvídate. No. Ido, ya prácticamente la parte final de esta conversación, me gustaría que tú nos dieras una perspectiva de los partidos de oposición. Hoy el principal partido de oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, Luis ha centrado su ayuda, ha centrado su atención en el COVID. Obvio, porque es lo que nosotros tenemos ahora, instalando hospitales temporales, que debo decirle a las autoridades de salud que no fue él que se lo inventó. En Estados Unidos hace tiempo que están haciendo eso, en Suecia también. O sea que no es nada nuevo, pero en nuestro país es una idea innovadora y sobre todo para dar soporte a que nosotros, y yo trabajo en el sistema público, no hay espacios para tratar pacientes con COVID. No hay espacio, señores, para los pacientes que llegan con regularidad al hospital. Más ahora con esta pandemia que los pacientes llegan en guagua. Entonces se nota que quiere apoyar, que quiere estar donde la gente necesite. Pero, ¿qué más necesita, Guido? Luis Abinader, ¿qué más necesita? Bueno, yo comencé diciendo que esta era una campaña atípica.
por el tema del COVID. Nosotros teníamos una programación de la campaña, pero se ha roto. Yo lo que siento es que Luis está siendo el vehículo en que la insatisfacción ciudadana se quiere montar para salir del PLD. Yo siempre le he dicho, salvando la distancia, que él es el Antonio Guzmán del 78, ahora en el 2020. Ya. Ahora, la sociedad tiene muchas expectativas. Y si hacia lo interno de la campaña de Luis, para que yo soy parte, no hay conciencia histórica de lo que va a implicar tomar el gobierno a partir del 16 de agosto, si el voto popular y la gracia de Dios nos ayuda, si no hay conciencia de eso, seríamos de una gran frustración para la sociedad. Ahora, yo estoy convencido de que hay plena conciencia de eso. Y hay que salir a tocar la puerta a todo el mundo para impulsar un verdadero cambio. Un cambio incluyente. Porque cuando tú tomas medidas de políticas públicas, jamás la puedes hacer con una visión excluyente. Hay que ser incluyente. Ya, incluyente. Guido, finalmente, tengo que hacerte una pregunta. Vamos a decir que por necesidad, porque muchos de nuestros seguidores nos han escrito y me han escrito a mí también para que te haga esta pregunta. Yo vi la noticia, lo vi publicado en unos medios digitales y me va a disculpar la manera como voy a expresar en este momento. Esa vaina me da grima a mí. Yo en el sistema público gano 50 y pico de miles, amaneciendo, operando pacientes y salvando vidas, mientras otros se lo echan en los bolsillos, lo mismo que yo pago de impuestos. Quiero referirme al tema de el depósito que hiciste ante el PETCA. Hoy, ahorita, a las 10 de la mañana. Ajá. Sobre la investigación que es obligada. El PETCA está obligado a hacer esa investigación y abrirla ahora. Porque eso no puede esperar mañana ni en un mes. Porque aunque sabemos que todo tiene sus plazos, pero esos plazos no son para diciembre ni para el año 2024. Lo necesitamos ahora. ¿Qué me puedes decir de eso? Ok. Mira, la gente, gracias por la pregunta, yo no tengo temas prohibidos, de verdad. La gente me dice, Guido, ¿por qué tú vas tanto al PETCA? Yo le digo, bueno, porque los mecanismos institucionales hay que activarlos. Y lo que me da la ley es ese marco. O sea, hace 50 años Manolo Tavares iba a las montañas, las escarpadas montañas de Quiqueya. O en la década de los 70 la gente enfrentaba al gobierno de Balaguer en las calles. Pero ese método era propio de la época. Ahora hay un avance institucional que nos permite accionar. Que el método sea lento, verdad. Que el gobierno tenga control de la justicia, verdad. Pero hay que establecer los precedentes para ir empujando el carro y evidenciar las complicidades. Bueno, mire, yo soy malísimo en matemáticas, pero el expediente es de 800 páginas, para que tú lo sepas. Yo llevé físicamente y el USB. 2, matemática pura. Solo el IDOSA recibió en 7 años, no de cualquier banco, del Banco de Reservas, 1.685 millones de pesos en préstamo. Documentado. Yo no estoy inventando nada. Documentado. Eso significa, Farito, que solo esa empresa recibió, mientras Gonzalo fue ministro, recibió 240 millones de pesos al año y 12 millones de pesos mensuales. Esa empresa, esa, solo esa. 2. Su estructura de aeronaves, en su declaración jurada de bienes, en la de él, depositada en Procuraduría, valoraba en 242 millones de pesos su patrimonio en aeronaves. Al 31 de diciembre del 18, 6 años después de ser ministro, él había invertido entre helicópteros y aviones 4.121 millones de pesos. No. O sea, yo no sé si yo tengo que explicar mucho eso. No. Eso no hay que explicar solo a nadie. No, a nadie. Y finalmente,
La Junta Monetaria es el órgano regulador de la política económica del país. La Junta Monetaria indujo a que la Superintendencia de Banco modificara el procedimiento de financiamiento en el país. Desde que se fundó la República hasta el año 14, el sistema financiero dominicano no garantizaba aeronaves. O sea, tú no podías decir, préstame 10 millones de pesos, mira mi avión, mira mi helicóptero. Eso no podía. La Junta Monetaria modificó el procedimiento y quien estaba en un asiento en la Junta Monetaria era un socio de Lidosa que se llama Manuel Azuri, que tiene 17% en las empresas de Lidosa. Tú dices, pero esto en cualquier país del mundo que no sea esto es una pieza de escándalo. Sí. Eso yo lo deposité. Pero yo lo que te quiero decir. La próxima semana es algo peor. La próxima semana es algo peor lo que viene. Por eso que la gente está harta. Pregúntale a cualquier empresario de este país si puede hacer eso. Pregúntale. Pregúntale. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje diario de pasajeros que monta Lidosa? 7. ¿Tú sabes cuál Diario. es la empresa? 7 pasajeros. ¿Tú sabes cuál es la empresa que es su competencia? Se llama Air Century. Diariamente sube 96 a su estructura. ¿Tú sabes cuánto ha crecido el Lidosa respecto al Century? 400%. El Century no ha podido crecer en inversión. No. Es que evidentemente eso tiene que acabarse. Alguien tiene que ponerle punto final a eso, porque no puede ser, y eso lo hablo a título personal, que de mis impuestos tú te lo cojas chilling, haciendo cosas y haciendo rejuegos, y yo tenga que pagarte eso a ti o regalarte eso a ti. No es lo correcto. Sí. Guido, 1.000.000 de gracias nuevamente por aceptar esta invitación, y ya te dejo en 30 segundos un mensaje a todos los electores. En 30 segundos, Guido. Que con mucha fe voten por el cambio. Que este país está jaito, como dicen en el Cibao. Sí. Muy bien. Guido, buenas tardes y gracias. Abrazo. Okay. Igual.